Buen día para todos. Siguiendo con las clases de síntesis de circuitos 2, continuamos hablando sobre los sensores de temperatura tipo termopar. Los sensores de temperatura ya sabíamos que lo que me permiten es hacer un cambio de variable entre una magnitud de temperatura y una magnitud de tipo eléctrico. Sabemos que el termopar está compuesto por dos materiales conductores que están unidos entre sí, en donde cada uno de los materiales tiene una aleación específica. A medida que la temperatura se acerca a las mediaciones de T1, él lo que hace es crear una diferencia de potencial en sus extremos, en donde el voltaje de salida sería igual a un delta, que es la ganancia, multiplicado por la diferencia de potencial entre T1 y T2. Las diferentes presentaciones que encontramos en los termopares están dados dependiendo del fabricante. Encontramos que tenemos un fabricante que nos deja ver un encauchetado amarillo y uno café. Dentro de estos encauchetados encontramos un par de cables que son los que hacen la diferencia de potencial, en donde también encontramos unos colores específicos, ya sea para el caso del termopar del encauchetado amarillo, encontramos cables rojos y amarillos, y otro diferente conector es el que vemos en el encauchetado café, en donde no tiene la protección en la junta de conexión de los dos termopares. En cambio, en el anterior encontramos que tiene una vaina que protege las juntas de conexión y me permite llevarlo a ambientes un poco más hostiles. Dependiendo de los fabricantes podemos identificar cuál es la categoría y a su vez cuál es el fabricante dependiendo del estándar al cual fue elaborado el termopar. Como podemos observar, los termopares también tienen unos revestimientos exteriores que me permiten proteger los cables internos del termopar, en donde se deja ver de todos modos el encauchetado, que para el caso amarillo y para el caso verde obedece a la configuración de la normativa canadiense para el amarillo, en donde el cable amarillo a su vez es el positivo y el rojo sería el negativo. En el caso del encauchetado verde podemos ver que es otra normativa internacional y nos permite ver o evidenciar que tenemos un cable verde que sería el positivo y un cable blanco que sería el negativo. Así podemos identificar entonces, dependiendo de los colores o de los códigos colores, hacia cuál normativa ella se establece. Como vemos, aparte de los elementos conductores, que son los cables que están unidos, evidenciamos que hay un grado de protección dependiendo del ambiente donde van a trabajar. Para ello entonces encontramos una vaina de metal, que es el elemento contenedor de los termopares. Podemos ver entonces que internamente están los dos elementos conductores, donde están aislados por un aislante cerámico. En su exterior tiene una vaina metálica. En algunos de los casos es un material de acero inoxidable para que pueda estar en diferentes medios o en contacto incluso con el medio que se va a hacer la medición de temperatura. En la parte derecha encontramos lo que es el termopozo, que comprende la vainilla en donde está contenido el termopar, una rosca que me permite llevarlo al medio y ajustarlo en tuberías o en cierto tipo de elementos que me permitan fijar o sujetar el dispositivo sensor, y un capacete que es el contenedor de las juntas de conexión de los cables de extensión hacia los cuartos de control, y lo que es el transductor de señal, en donde convierte las señales de voltaje a las estándares de 4 a 20 miliamperios o de 5 a 10 voltios. Dependiendo del ambiente en donde vayamos a trabajar nuestro termopar, debemos dar criterio de selección en función a los diferentes termopares que encontramos en el mercado.
Evidenciando los de la parte derecha inferior son los termopares que me permiten tener mayor rango de medición en cuanto a temperatura, pero tienen un consecuente muy bajo en función al voltaje de salida. Los más usados para la industria, ya que son de uso general, son los termopares que permiten tener un buen espectro de medición y a su vez un rango de voltaje significativo. Algunas de las características que encontramos, dependiendo del fabricante, son los rangos de medición a los cuales el termopar puede estar captando la señal de temperatura. Podemos evidenciar que tenemos un rango para el termopar tipo K desde menos 200 grados centígrados hasta 1250 grados centígrados, en donde nos ofrece una tabla de características de cómo está o cómo va a operar nuestro termopar. Usualmente encontramos estos dispositivos en empresas pasteurizadoras o plantas como CEMES, como termotasajero, que obviamente manejan lo que es el control de temperatura. Acá, viendo una imagen un poco más detallada, encontramos el termopozo, encontramos el termopar interactuando con el medio y vemos o evidenciamos lo que es el transductor, que me permite convertir la señal de voltaje a corriente. Al igual que el termopar, encontramos dispositivos como el LM35, que es un dispositivo de sensado de temperatura a base o construido por medio de semiconductores. El rango de operación de este dispositivo es desde menos 55 grados centígrados hasta 150 grados centígrados, en donde mantiene, según el fabricante, una linealidad entre los 0 y los más o menos 100 grados centígrados. Por cada grado centígrado obedece a un factor de 10 milivoltios en la respuesta del dispositivo. Tiene una polarización, obedece a unos estándares de 4 a 30 voltios y una salida que es el pin 2, en donde nos entrega el valor de voltaje en milivoltios. Características particulares de el M35, que tiene bajo costo, tiene una baja impedancia de salida, maneja un bajo consumo y a su vez tiene una buena precisión, pero solo es para uso no industrial o en algunos casos en los cuales no supere los 150 grados centígrados. Algunos de los ejemplos más significativos encontramos entonces el M35 conectado directamente a una tarjeta de adquisición. En este momento podemos evidenciar un Arduino Uno en donde tenemos un display, un LCD, que nos permite evidenciar la temperatura la cual está recibiendo nuestro Arduino, y a su vez una conexión a un terminal virtual, que es una conexión serial en donde nos deja ver las lecturas que se están teniendo. Algunos de los dispositivos de acople son el MAX 6675, que es un dispositivo que me permite leer el termopar, en donde podemos evidenciar las conexiones, pero hace un cambio en cuanto a lo que es el voltaje de salida, ya que lo está enviando de forma serial. Notemos entonces las conexiones del protocolo SPI, en donde se están enviando unas tramas de información con la lectura del termopar. Para ello entonces nos permitimos evidenciar cuál sería el circuito correspondiente al LM35. Si lo simulamos, entonces podemos ver que cuando variamos la temperatura y empezamos a aumentar hasta más o menos 36 grados centígrados, la respuesta a él estaría ordenada en la primera parte, la entrada análoga a la cual está conectado el dispositivo, y en la parte de abajo del LCD encontramos la lectura, que serían 0.36 voltios, y en el terminal virtual de forma serial también nos está entregando el valor de la temperatura más un ángulo de apertura, que para casos de simulación, o en este caso para razones prácticas, este sería nuestro piloto o nuestra apertura de la llave de gas para poder aumentar o disminuir la temperatura. En otro caso particular,
y el que en el laboratorio vamos a trabajar, verificamos lo que es el termopar. Para ello lo encontramos como un TCK y podemos evidenciar de que tiene una conexión café y azul, en donde el café, como lo veíamos en la gráfica del fabricante, tiene el positivo y el negativo. Este positivo lo llevamos directamente sobre las terminales del amplificador de instrumentación. Para razones prácticas se simuló sobre un AE623, pero se puede trabajar también con el AE620, en donde tiene la misma polarización dual y tiene una resistencia R1 de ganancia. Para la simulación que se tiene en cuenta, se considera entonces una ganancia que nos permita establecer de 0 a 150 grados centígrados en el termopar, su correspondiente voltaje de salida, y una preamplificación en el dispositivo AD620 que me permite entregar de 0 a 5 voltios. Es ideal ya que el microcontrolador solo trabaja con estándares de 0 a 5 voltios. ¿Cómo vamos a leer la hoja de características del termopar? Notemos que a 94 grados centígrados tenemos 3.85 milivoltios en la salida del dispositivo. Nos vamos entonces a ver la hoja de características y vamos a establecer que el valor de la temperatura, que recordemos que es de 94 grados centígrados, tenemos 3.85. Entonces nos vamos a la tabla y buscamos 3.85, que estaría más o menos en estas inmediaciones. Entonces, ¿cómo leemos la tabla? En la parte izquierda o derecha encontramos los grados centígrados y la primera columna establece lo que es el 90 grados centígrados. Empezaríamos a desplazarnos hacia la derecha y encontraríamos 90, 91, 92, 93 y 94 grados centígrados, encontrando el valor de la temperatura asociado al voltaje de salida. Si nosotros aumentamos, podemos darnos cuenta que a medida que sube la temperatura y está muy cercana a los 150 grados centígrados, o en la lectura exacta de 150 grados centígrados, tenemos 6.14 voltios en la salida. Tenemos 5 voltios en la salida del transductor, que sería o estaría haciendo las veces del AE623, y veríamos en la tabla entonces 6.14 estaríamos trabajando sobre, efectivamente, sobre el voltaje, sobre el voltaje que corresponde a 150 grados centígrados. Entonces, efectivamente, el dispositivo está funcionando como debería ser, teniendo en cuenta la hoja de características del mismo. Eso sería el resumen de cómo se debe leer la hoja de características o la hoja de la tabla de datos del termopar, y cuál sería entonces el esquema a desarrollar en el laboratorio que está dispuesto para nosotros. Muchas gracias.